Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite el poder tener este tiempo para alabar y glorificar su nombre. Y como dice ahí el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de las tradiciones paganas. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar la lectura bíblica que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, leemos del verso 9 al versículo 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite este tiempo. Y bueno, como ya pudieron ver, el tema que vamos a estar tratando esta noche es el de las tradiciones paganas. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta noche. Las tradiciones paganas. Nos vamos a enfocar o vamos a hablar solamente de dos. Hay muchas tradiciones paganas, pero en esta hora nos vamos a enfocar solamente a dos. Una, la que se celebra o la que se lleva a cabo el día de hoy en muchos lugares, que es la celebración del Halloween, y la que se celebra en nuestro país, que es la tradición del Día de Muertos. Vamos a estar hablando de estas dos tradiciones y vamos a estar usando la escritura, así que le invito que pueda usted tener la Biblia a su mano para ir checando algunos textos. Por motivos de tiempo no los vamos a leer todos aquí, pero yo les voy a dar los textos y usted puede checarlos ahí en casa. Si tiene en dónde anotar, anote los textos para que usted pueda con más calma poder leer, poder analizarlos. Y pueda usted entender y comprender de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Deseamos entonces, el tema es tradiciones paganas. El primer texto que vamos a ver en esta hora es el de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y Oseas 4, 6 dice de la siguiente manera. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Este pasaje, hermanos, es uno de los pasajes muy fuertes, demasiado fuertes, donde Dios le habla a su pueblo. Y dice en primer lugar que el pueblo, habla aquí del pueblo de Dios, dice: por falta de conocimiento fue destruido. O como lo dice la versión 60. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, aquí tenemos que hacernos la pregunta. ¿Realmente desconocemos lo que dice el Señor acerca de estas tradiciones paganas? Repito, las dos que vamos a hablar en esta noche, Halloween y Día de Muertos. ¿Realmente no tenemos el conocimiento? ¿Realmente ignoramos lo que dice la Escritura? ¿O rechazamos el conocimiento para justificar lo que queremos? Aquí tenemos que responder esta pregunta. ¿Realmente no tenemos el conocimiento? ¿Realmente lo ignoramos? ¿Realmente nos falta? Ahora, cuando dice aquí el pasaje que por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, no es porque no lo supieran, sino aún sabiéndolo, habían rechazado lo que Dios estaba diciendo. Ya lo leímos en Deuteronomio. Dios en Deuteronomio, que Deuteronomio, recordemos que significa repetición de la ley. Allí en Deuteronomio, Dios estaba repitiendo al pueblo
que es lo que él quería. Por eso el Señor le dice, no se ha hallado en ti, cuando entres a la tierra que yo te doy, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Desde Deuteronomio, el Señor está diciendo a su pueblo que es lo que Él quiere de ellos. Y ese conocimiento está desde allá, desde el Antiguo Testamento. En Oseas, a través del profeta Oseas, el Señor le recuerda al pueblo que ellos ya sabían, tenían ese conocimiento, solo que ellos habían decidido dejarlo de lado. Y es aquí donde esta pregunta toma relevancia, toma importancia para nosotros hoy. ¿No lo sabemos? ¿O voluntariamente hemos tomado ese conocimiento, lo hemos guardado, lo hemos metido en una cajita, lo hemos guardado porque no nos conviene recordar lo que el Señor nos ha enseñado? Así que tenemos nosotros que enfrentar nuestra realidad. ¿Conocemos o no conocemos la voluntad de Dios? Bueno, pasemos y veamos el primer punto. Vamos a hablar acerca del Día de Muertos. ¿Cuál es el origen de la festividad o de la tradición el Día de Muertos? En el calendario mexica había 2 días de fiestas dedicados a los muertos. El primero era el día de Micahuilhuitl, que es cuando se celebraba las fiestas de los muertos, pero de los muertos niños. Y el día de Huimicahuitl, que es el día cuando se recibe a los muertos, pero ya a los muertos adultos. Es decir, lo que se va a celebrar mañana y pasado mañana tiene que ver precisamente con esto que se practicaba en la antigüedad. En el calendario mexica estaba estas 2 fechas que se usaban para celebrar precisamente o recordar a estos muertos, a los muertos niños y a los muertos adultos. Pero en estas festividades se llevaban a cabo ciertas actividades en esta celebración. Primero era tener la idea de que se recibía a los muertos, se preparaba comida, se les daba el tamal, que es tamal, por cierto, dulces, refrescos, manjares, etc. Se iba al panteón, se comía junto con los muertos o con los muertos. Se colocaban altares, flores, calaveras de azúcar, chocolate, en fin, ¿no? Todo eso es lo que se hacía y aún hoy se sigue haciendo. Y se dice que es la tradición, ¿no? Y que tenemos que llevar a cabo la tradición, que no hay que dejarla morir, que es algo de nuestra cultura, algo de nuestro folclore mexicano. En fin, hay muchas cosas que podemos decir que es parte de nuestra cultura. Pero, como hemos hablado en temas pasados, nosotros como pueblo de Dios tenemos que instalar y tenemos que promover la cultura del reino de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que instalar, la cultura del reino de Dios. Yo decía en temas pasados que como creyentes y como hijos de Dios, nosotros no somos una contracultura. O sea, no vamos en contra de la cultura. Si en algún momento usted cree que como creyentes vamos en contra de la cultura, déjeme decirle que está usted equivocado. Nosotros no vamos en contra de la cultura. Tampoco somos una subcultura que ahí nos las vamos llevando o nos vamos acomodando en lo que nos conviene para poder ir saliendo y es ahí cuando nos convertimos en una subcultura. Como creyentes, hermanos, nosotros, y tenemos que dejar bien claro esto, nosotros como creyentes, como salvos, somos una cultura y como cultura tenemos que instalar
en este mundo la cultura del reino de Dios. Y en ese sentido, de la cultura del reino de Dios, es donde tenemos que preguntarnos, bueno, ¿en qué parte de la cultura del reino de Dios, en qué parte converge esta tradición, por muy cultural que sea, en qué parte converge, en qué parte se une con lo que el Señor dice en su palabra, con la cultura del reino? El apóstol Pablo es muy claro allá en Corintios. El apóstol Pablo dice, ¿qué comunión hay? ¿En qué concuerda la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? ¿En qué concuerda Dios, Cristo, con Belial o con Satanás? ¿De qué manera se puede mezclar el agua y el aceite? ¿Es posible mezclar agua y aceite? Es imposible. Aunque usted agite muy bien el recipiente donde está el agua y está el aceite, aunque usted lo agite muy bien, va a ser imposible que se puedan mezclar. Por lo tanto, aunque se nos diga que es algo cultural, ¿en qué parte entra eso? En la cultura del reino de Dios. Aunque hace algunos años por ahí un personaje, un cantante cristiano, por ahí en algún momento sugirió que sí se puede hacer y sacó un texto fuera de su contexto y formuló el pretexto para decir, adelante, celebrémoslo. Cuando el apóstol Pablo dice que hay que hacerse gentil con el gentil, judío con el gentil, judío con el judío, es un texto sacado de su contexto. Cuando el apóstol está diciendo eso y está usando esta porción, habla de que sí tenemos que acercarnos, sí tenemos que hacernos o tener esa empatía con el que no es creyente. Pero el hecho de que yo tenga una empatía no significa que voy a hacer lo que ellos hacen. Es ahí donde tenemos que aprender nosotros a diferenciar las cosas. Si no hay una parte donde convergen, donde se pueda unir la cultura, y lo decíamos en temas pasados, si hay una parte donde la cultura de nuestro mundo o la cultura mexicana puede unirse con la cultura del reino y no contraviene o no se contrapone con la cultura del reino de Dios, adelante, podemos hacerlo. Pero si lo cultural de nuestro mundo no puede unirse, se opone a la cultura del reino de Dios, por muy bonito que sea, por muy agradable que nos parezca, pues no podemos hacer, no podemos tomarla, no podemos convivir con ella. Ahora, vayamos a el libro de Hechos. Vayamos a Hechos, capítulo 15, versículo 28. Hechos 15, 28. En este pasaje de Hechos, dice la Escritura, nos pareció bien, y aquí hablan los apóstoles, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes, habla de los gentiles, ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Versículo 29 de Hechos 15. Abstenerse, y escuche bien, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados, es decir, de los ahogados, ¿no? Y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Esa es la enseñanza apostólica. Dice, nos pareció bien, dicen los apóstoles, al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna otra carga, simplemente que puedan abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de la carne, de los animales estrangulados, que se ahogan con su sangre, de la inmoralidad sexual. Dice, y bien harán si evitan estas cosas. Y usted se dirá, bueno, pastor, pero es que no es un ídolo, es a mi familiar. Pero hay un hilo muy delgado, hay una parte muy delgada, muy fina, que divide la veneración de la adoración. Cuando a veces decimos, es que yo no lo estoy adorando,
es que lo venero. Pero cuando esa veneración implica el hecho de ponerlo casi, digo, para que podamos entenderlo, ponerlo a la misma altura o al mismo nivel de Dios, entonces la veneración deja de ser veneración y se vuelve adoración. Y cuando adoramos cualquier cosa que no es Dios, se convierte en un ídolo. Y es aquí precisamente donde dice el escritor de Hechos que debemos de abstenernos de lo sacrificado a los ídolos. Yo veneraba y aún venero a mi padre, aunque ya no está conmigo. Y cuando hablo de mi padre, hablo de mi abuelo, que fue mi papá. Yo lo veneraba, lo venero hasta el día de hoy, pero no le rindo culto. El hecho de ponerlo, y es aquí donde viene la parte de ese hilo delgado que se traspasa en un momento. Cuando se habla del altar, ¿para qué se usa un altar? ¿No es para adorar? Un altar se pone para adorar. ¿Y a quién se adora? A lo divino, a Dios. Si yo pongo un altar y pongo allí a mi familiar, ya sea la foto o ya sea el recuerdo de ese familiar, lo estoy poniendo en un altar, entonces estoy diciendo, entonces tengo en mente que lo voy a ¿qué? Lo voy a adorar. Un altar es para adorar. Yo venero a mi papá o lo veneraba, pero yo no lo pongo en un altar y no lo puedo poner en un altar porque no lo puedo adorar, porque él es un hombre o era un hombre lleno de pecado, lleno de defectos como todos. Ciertamente, Dios lo salvó, Dios lo redimió, pero sigue siendo hombre. El único que merece adoración y el único al que yo puedo elevarle un altar es al Dios que me ha dado salvación y que me ha dado vida eterna. En el momento de que yo estoy poniendo un altar y estoy poniendo a alguien allí, entonces estoy adorándolo. No lo estoy venerando, lo estoy adorando. Y es ahí donde a veces se pasa ese hilo tan delgado de veneración a adoración. Y no nos damos cuenta. Erróneamente o a veces por desconocer, decimos no lo adoro, lo venero. Pero lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo es adorar porque lo estás poniendo en el altar. Por eso dice la Escritura que no debemos de participar. ¿Por qué? Porque se está adorando. Y el hecho de ponerle en un altar significa adoración. No debemos de participar. Eso es hablando de la celebración. Pero aquí también, hermanos, se incluye lo otro. De participar de lo que se ofrece en el altar. Pues dice, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Si yo estoy adorando a ese familiar y estoy poniendo, y desde hoy mucha gente está preparando con hacer comida, tamales y un montón de otras cosas para ponerlo allí y participar de eso también. Estamos hablando entonces de que es algo que está siendo sacrificado o está siendo puesto para adorar a un ídolo. Por eso no podemos participar o no debemos participar ni en la celebración ni lo que se pone allí. Porque no es para Dios, es para un ídolo. Así que dice la Escritura en Hechos, capítulo 15, 28 y 29, que por esa razón nosotros no debemos de participar. Y algunas personas me han dicho, pastor, pero es que yo no llego al rezo, yo no como eso, pero es que mi mamita me pide que yo la ayude. Pero yo no participo en el rezo ni consumo. Pero estás participando de todo lo que lleva, pues. Puedes no participar del rezo, puedes no comer lo que se está poniendo, pero estás siendo partícipe de eso. Sí, pero es que mi mamita... Bueno, pero ¿a quién vas a obedecer? ¿Quién está por encima? ¿Dios? O mamita, ¿no? No debemos participar en estas cosas. Vayamos a otro pasaje. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y aquí está aún más claro lo que el Señor nos dice.
Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, con esa renovación, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Piénsale por un momento. A muchos de nosotros, el Señor nos sacó de allá. Otros tuvimos la bendición de nacer en un hogar cristiano. Otros tuvimos la bendición que desde pequeños, ciertamente tal vez no nacimos en un hogar cristiano, pero desde pequeños fuimos instruidos en el camino, fuimos instruidos en el conocimiento de Dios. Pero aquellos que ya llegaron al Señor de grandes, de allá lo sacó, de allá te sacó el Señor. ¿Tú crees que el Señor quiere que aún sigas participando de eso, de donde Él te sacó? Por eso dice aquí Dios nos dice a través del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, dice que no podemos seguir amoldándonos al mundo actual, sino que tenemos que ser renovados, transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y nuestra mente se transforma o se renueva a través de esto, a través de la Escritura. Y cuando el Señor está obrando en nosotros y está transformando nuestra forma de pensar, es cuando podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre será agradable, perfecta y será buena para nosotros. Pero si no conocemos lo que dice la Biblia, no va a ser transformado nuestro pensamiento. Y vamos a seguir actuando como actúan los demás. Dice por ahí un dicho común, ¿no? Que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? No participo, no llego, no lo consumo, pero ayudo. ¿Esa es la voluntad de Dios? Dios puede permitir que lo hagas, pero no es su voluntad, o no es lo que Él te ha mandado. El Señor nos manda a que marquemos una diferencia. Regresémonos a Hechos. En Hechos, capítulo 21, versículo 5, dice, en cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión. Y aquí, una vez más, se recalca lo que leímos hace rato. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados, de la inmoralidad sexual. Ahora, vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 19 al 22. Aquí, en 1 Corintios 10, 19 al 22, dice lo siguiente. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios, se sacrifica. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Escuchaste? ¿Escuchamos, hermanos? Ciertamente podemos pensar, bueno, pero es que eso no trae problema. Y podemos pensar y podemos hasta sacar de su contexto el pasaje. Cuando el apóstol Pablo en el versículo 19 empieza diciendo que el ídolo no es nada. Así lo empieza diciendo. ¿Qué digo pues?
Si el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, dice que no. No es nada el ídolo. Y podríamos pensar, yo soy fuerte, yo estoy seguro en quien he creído. Soy fuerte en la fe. No pasa nada. Puede ser. Pero dice el apóstol Pablo que eso que se sacrifica allí o eso que se ofrece allí no es ofrecido a Dios. Aunque se quiera disfrazar de que es algo que se hace para Dios, para glorificar a Dios, pero también de paso allí con nuestra familia, dice el apóstol Pablo, o Dios nos dice aquí a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, que eso es ofrecido a los demonios. Por lo tanto, no debemos participar. Y no es que no puedas. Si puedes participar, claro que puedes. El detalle es que no se debe. No debemos participar en esto. Por eso dice el apóstol Pablo, participaréis o vas a beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Y aquí cuando habla de la copa, hermanos, hace referencia a la Santa Cena. Así como para nosotros la Santa Cena es algo especial, no es místico, pero sí es algo especial, algo que anhelamos, algo que esperamos con ansias, porque es algo especial. Así dice el apóstol Pablo, que puede ser el participar de esto. A lo mejor tú lo esperas con ansias. Pero dice el apóstol, o dice Dios a través del apóstol, que no podemos compararlo. Por eso habla de la copa del Señor y de la copa de los demonios, y hace referencia a esa parte de la comunión. Dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si lo hacemos, aquí es donde está el problema. Y aquí Pablo hace una pregunta, o dos preguntas. La primera es, ¿provocaremos a celo al Señor? O sea, ¿vas a causar con tu actitud de yo soy fuerte, yo tengo mucha fe, provocarás a ira o a celos al Señor? Y la siguiente pregunta que hace el apóstol es, tú te dices fuerte, ¿acaso eres más fuerte que Él? Y cuando habla de que son más fuertes que Él, haciendo alusión a la tentación de Jesucristo en el desierto. Jesús no cayó en la tentación de Satanás. ¿Seremos más fuertes que Jesús para no caer en la tentación? No, hermanos. No tenemos esa fortaleza. Aunque tú digas, no, yo soy fuerte en el Señor. Mi fe es firme. Pero estás participando de la copa, de la mesa, de los demonios. Sí, ya sé también que no va a faltar el que diga, pastor, pero es que eso ya es personal. Ok. Puede ser personal. Pero por muy personal que sea, no puedes ir en contra de lo que el Señor dice, de lo que el Señor nos manda. Vamos a ver un poquito, vamos a contar unas preguntas con este pasaje de 1 de Corintios, de 1 de Corintios capítulo 10. ¿Con qué compara el apóstol Pablo lo que se sacrifica para esto? Lo compara, dice, con los demonios. En el versículo 20, dice que cuando ellos sacrifican, lo hacen para los demonios, no para Dios. Por eso dice el apóstol, no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Dios no quiere, hermanos, que nosotros entremos en comunión con Satanás, en comunión con el demonio. Si ya nos rescató de allí, si ya nos libró de sus garras, ¿para qué volver? No se puede beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Nosotros no somos más fuertes que Él. Hay otros pasajes que hablan también del por qué no participar, que es Romanos capítulo 14, 1 de Corintios, estamos leyendo capítulo 10, del 23 al 33. Usted puede seguir leyendo y se dará cuenta que el Señor habla del por qué no participar.
Pero volvamos al tema. Los muertos, es cierto, estuvieron vivos un día, vivieron en algún tiempo, estuvieron entre nosotros, pero en realidad no son dignos de alzar ni una alabanza, ni una comida, ni un vestido, ni nada por ellos. Pues al final de cuentas son creación de Dios. Recordemos que el único que merece adoración, que merece alabanza, es Dios. Y recordemos que el cristiano un día también va a morir y que solamente existen dos caminos. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, nos habla acerca de esto cuando el Señor habla acerca del rico y de Lázaro. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos lugares donde vamos a pasar la eternidad. ¿Cuándo surge esta celebración? Si bien es cierto, al principio hablamos de que el calendario mexica habla acerca de esto, pero esta celebración como tal se remonta al año 998 después de Cristo. Había un monje de nombre Odilon, quien oraba, quien hacía oración por los difuntos. Él fue el que instituyó esta celebración. La historia de la festividad del Día de Muertos se remonta, repito, al año 998 después de Cristo, cuando Odilon, abad benedicto francés de la abadía de Cluny, el cual se distinguía porque era un hombre de mucha oración, muy celoso en la oración, pero en esas oraciones él incluía oraciones por las ánimas, y se dice o se cuenta que él tenía una eficacia tremenda cuando él hacía estas oraciones. En una ocasión se dice que una persona llegó delante de él y le dijo, para ser exactos, San Pedro Damiano dijo haber visto el alma de Benedicto VIII en forma de oso, con orejas y cola de asno, que se revolcaba en los lugares más bajos del purgatorio, pero que Odilon oró mucho por el pobre papa, y entonces fue visto ser llevado al paraíso. Así lo dice San Pedro Damiano, que él fue testigo de esto por las oraciones de Odilon. También se dice que sucedió que un día un peregrino francés que regresaba de Palestina le contó a Odilon que había sido detenido en su regreso por un ermitaño cerca de la ciudad de Etna. Y este ermitaño le había confiado haber oído en un cráter de un volcán a las almas del purgatorio gimiendo y a los demonios lamentarse por el hecho de que Odilon les arrebataba muchas almas por sus oraciones, porque Odilon las liberaba con sus oraciones. Odilon entonces, fuera de sí por la emoción, por el gozo de una noticia tan grande que no estaba de más, decretó que cada año se hiciese en su convento la fiesta de los muertos. Poco tiempo después, el clero, viendo cómo esta fiesta atraía al convento muchedumbres de gentes y dinero, quiso hacerla de por sí en sus varias iglesias. Y es aquí, o es así, como surge la conmemoración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre de cada año, fiesta surgida por Odilon, el monje francés, un 2 de noviembre
del año 998 después de Cristo. Cuando se conquista nuestro México, lo único que se hace es tomar una celebración no cristiana, una celebración pagana, y entre comillas, se cristianizó. Pero como ya escuchamos, fue algo que alguien se inventó, no es algo que esté realmente en la Biblia. La Escritura habla del muerto, muerto está. Y si vamos al pasaje de Lucas, dice la Biblia que los muertos están en el lugar que les corresponde y nadie sale de allí. Ni uno pasa de un lugar al otro, ni el otro al otro lugar. Es más, ni siquiera vienen a nosotros. Así lo dice Lucas. Cuando aquel hombre rico le dice a Dios, que es representado aquí por Abraham en el pasaje, dice, manda a Lázaro que vaya y le hable a mi familia. Dice Dios, no se puede. Tienen a Abraham y a los profetas, hace referencia a la Escritura. Dice, a ellos los escuchen. Si no escuchan, ¿no? Lo que dice la Biblia es, aunque un muerto se levante, tampoco van a escuchar. No se puede. Así que no podemos entonces, o no debemos participar de esa tradición, aunque digan, es que es cultural, hay que rescatar la cultura. No es cultural, hermanos, es algo religioso. Algo que conlleva un trasfondo religioso. Bueno, pasemos al siguiente punto. Vamos a hablar en esta hora de el Halloween, que ahora se ha hecho muy popular. De hace algunos años para acá se ha hecho muy popular. Antes no se celebraba, ahora se está celebrando también en nuestro México. ¿Qué es el Halloween? ¿Cuál es su origen? Bueno, su origen, dice, esto es un resultado del sincretismo. Sincretismo significa mezcolanza. Un sincretismo que, a semejanza del que se da en el Día de Muertos, es obvio que el Halloween, de origen europeo, nos ha llegado en su modalidad estadounidense. Aquí es lo mismo. Se tomó una festividad pagana y se cristianiza, ¿no? Eso se llama sincretismo. Se unen, se mezclan. El Halloween, hermanos, era un festival que celebraban los celtas. ¿Quiénes eran los celtas? Los celtas eran una sociedad controlada por sacerdotes que se llamaban druidas, quienes vivían en las regiones de Irlanda, de Inglaterra y parte de Francia alrededor del año 300 a.C. Cuando se celebraba el Halloween, señalaba el principio del invierno. Estas sociedades druidas adoraban y servían a Samaín, que era el dios de la muerte. Y cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico o de los celtas, en honor de su dios Samaín. Y esta celebración incluía sacrificios de animales, sacrificios humanos. El origen de esta celebración está cargado de supersticiones, de leyendas, de ocultismo, de brujería y todo tipo de actividades del mundo espiritual de las tinieblas, o espiritista más bien, no tanto espiritual sino espiritista, y que tiene que ver con las tinieblas. Ese día, los druidas llevaban consigo un nabo. Sí, un nabo que estaba hueco por dentro. Tenía una cara grabada en la parte frontal y le ponían una vela, y esto representaba a un espíritu diabólico. El nabo estaba iluminado con una vela por dentro y era usado como linterna por los druidas cuando iban de casa por casa o en casa por las noches pidiendo la ofrenda para llevarle a su dios Samaín. Cuando
se hacía esta celebración, cuando los druidas hacían esta celebración, se vestían, se ponían pieles de animales, y animales feroces, grotescos, porque ellos tenían la idea que si se ponían esos trajes, entonces iban a confundirse con los espíritus que andaban allí y no iba a pasarles absolutamente nada, iban ellos a poder llevar a cabo su festividad, su celebración hacia su dios Samaín. Cuando llegaban a la casa y la familia no les otorgaba nada, ellos echaban una maldición sobre la familia, y el año siguiente raptaban a un familiar y era el que era ofrecido al dios Samaín. Cuando esta práctica llega a América, los nabos no eran tan abundantes, pero sí tuvieron un vegetal nativo de América que fue el que lo sustituyó. ¿Adivinan cuál es? La calabaza. Fue la que sustituyó al nabo. Teniendo esto en mente, podemos decir que la naturaleza de esta celebración es abiertamente demoníaca y perversa. Aunque con el paso del tiempo, esto se ha olvidado y se ha convertido, entre comillas, en una fiesta inocente. Tan inocente que por ahí hay una película que nos habla de esto. Se está poniendo como algo inocente, como algo aceptable, algo que no va a pasar nada. Y se ha tomado como una fiesta, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para los juegos aparentemente inofensivos, vestir a tu niño, a tu hijo, que salga inofensivamente. Pero hay un trasfondo espiritista muy, muy fuerte. Decíamos que se remonta a tiempos antiguos, 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. Existieron, decíamos, en Gran Bretaña, Escandinavia, Europa Occidental. Toda esa parte estaban los celtas y sus sacerdotes eran los druidas. Era un grupo controlado por la sociedad de sacerdotes druidas. Rendían, decíamos, el culto al dios Samaín, dios de los muertos. Eran ofrecidos también a Pamona, que era la diosa de los jardines y de los huertos. Y los colores especiales que se usaban para esta celebración era el naranja y el negro. Así que nada es por casualidad, hermanos, todo tiene su razón de ser. Realizaban recolectas por las casas en honor a Samaín, que era su dios, el dios de la muerte. En México no hay nabos. Y es cuando se empiezan a usar las calaveras. En las otras partes de América, la calabaza. Ahora, su trascendencia y cómo se ha asimilado esta parte. Hoy día, hermanos, el 31 de octubre es conocido por muchos como un tiempo de fiesta, un tiempo para la diversión. Pero realmente, hermanos, el 31 de octubre es conocido por los ocultistas, por los brujos, por los adoradores de Satanás, como la víspera del Año Nuevo para la brujería. Anton LaVey, que es el autor de la Biblia satánica y que es sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, dice que hay 2 días importantes para los seguidores de Satán. 1, su cumpleaños, el 30 de abril. 2, el 31 de octubre, llamado el Sabbat de Halloween. Según este sacerdote, Anton LaVey, estos días son de suma importancia porque los poderes satánicos están al 100%. Hay una mujer llamada Doreen Irving, quien era bruja allá en Europa y se convierte al cristianismo. Dios la rescata de allí. Dice que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es el Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra delante de sus hijos. Si realmente supiésemos lo que significa. Aquí hablamos y son
cuestiones reales, aunque es solamente superficial, no es tan profundo. Hay muchas otras cosas, hermanos, que envuelven a esto. Que si pudiésemos realmente conocerlo, vivirlos, experimentarlo, ni siquiera hablaríamos de ello. En la actualidad, hermanos, estas fiestas, tanto Halloween como la celebración del Día de Muertos, se fueron incorporando poco a poco a nuestras festividades, hasta convertirse en fiestas populares, hablando del Halloween, su mayor auge en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, introduciendo de forma inocente, entre comillas, de manera velada, este día de ritos, de costumbres derivadas o de origen del culto hacia Satanás. Y muchas veces nosotros, aunque somos cristianos, participamos de ello. Permitimos que nuestros hijos participen. Es que es el cumpleaños del niño. Ay, vamos a dejarlo que tenga su fiestecita y que se disfrace, no pasa nada. Recuerdan lo que decía Deuteronomio 18. Dice, no pasarás a tu hijo por el fuego. Y cuando tú lo estás disfrazando, cuando estás permitiendo que participe, lo estás pasando por el fuego, hermano. Tú dirás, pero es que es inocente. Y tú lo estás permitiendo. Tú se lo estás ofreciendo, vaya. ¿Qué dice la Biblia? Vayamos al Deuteronomio, el pasaje que leímos hace un momento. Nadie entre los tuyos, dice el Señor. Y escucha bien, hermano. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni participar de la adivinación, de la brujería, de la hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Y por causa de ellas, el Señor, tu Dios, expulsa de su presencia a estas naciones. Es fuerte lo que el Señor dice. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos participen, o cuando nosotros mismos estamos participando de esto, nos estamos volviendo abominables delante del Señor. Yo no sé si logramos entender esa parte de abominable delante de Dios. No podemos, no debemos participar ni permitir que nuestros hijos participen. Sigue diciendo el pasaje de Deuteronomio, a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y a adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido. Y escucha bien esto, a ti Jehová o el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de esto. O sea, no es de que si quieres o no. No es de que si puedes o no. El Señor dice que no te lo ha permitido. No es de a conciencia. No es de algo personal. Sino es que Dios no nos los ha permitido. Y participamos. Nos va como en feria y luego decimos, ay Señor, ¿por qué? Es que no estás obedeciendo a lo que el Señor te está diciendo. Vayamos a Gálatas. Gálatas 5, versículos 19 y 21. Dice Gálatas, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los
de más. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Tú eres parte del reino de Dios? ¿Para qué participas de esto? En Efesios, el mismo Pablo dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Sino dice, repréndelas. Así que lo que tú y yo hagamos va a manifestar realmente a quién servimos, a quién adoramos. Por eso dice, todo el mundo conoce la conducta de los que no obedecen a Dios o los que obedecen a sus malos deseos. También todo el mundo conoce la conducta de los que están sometidos a Dios. Volvamos al pasaje de Deuteronomio. Y veamos qué es lo que dice Dios en su palabra. Dice, cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor tu Dios les va a dar. Y vea, está subrayado. No imiten las horribles costumbres de esas naciones. ¿Qué nos dice el Señor? No imites las horribles costumbres de esas naciones. El Señor, hermanos, te dice que no tienes por qué imitar. Que se ve bonito, se ve agradable, pero no tienes por qué imitar. Y cuando hablamos de la imitación, también hablamos en el hecho de que muchos creyentes, muchos hijos de Dios, dicen, bueno, pues como se acerca esta fecha, vamos a hacer tamales. No vamos a poner altar, no vamos a hacer nada, pero vamos a aprovechar para hacer los tamales. Y no es una imitación. Estás imitando lo que hacen nosotros. ¿Quieres comer tamales? ¿Por qué no los has hecho antes? ¿Por qué no los haces después? ¿Por qué tiene que ser en esta fecha? Tú me puedes decir, sí, pastor, pero yo no estoy poniendo un altar. Yo no lo estoy ofreciendo a los ídolos. Pero lo estás imitando. Hazlos después o hazlos antes de esta fecha. Es que vamos a ir al panteón para aprovechar. Bueno, ahorita no van a estar abiertos por la situación de la pandemia. Pero ¿por qué no vas antes? ¿Por qué no vas después? Yo sí voy al panteón. Voy a ver la tumba de mi padre. Darle una limpiadita. Ahorita por la pandemia no hemos podido. Igual la tumba de mi hermana. Vamos a verla, a limpiar, a darle mantenimiento. Pero yo no voy en esta fecha. Voy antes o voy después. No voy en esta fecha porque no hay que ser imitadores de ellos. ¿Lo quieres hacer? Bueno, hay otro tiempo. Tienes todo un año para hacerlo, no exactamente en este tiempo. No seas imitador. Si tú, hermano, pones tu casa para la fiesta de Halloween, te has puesto a pensar a quién realmente le estás abriendo las puertas de tu casa. Por muy inocente que se vea, por muy inocente que tú creas que puede ser, te has puesto a pensar a quién realmente le estás abriendo la puerta de tu hogar. ¿A quién estás invitando que entre? Ya sea consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente. Es que yo no quiero, pero es que los chamacos, ya verdad, ya me cansaron, quieren. Y de que se vayan allá afuera, mejor que lo hagan aquí en la casa. No seas imitador. Si tú participas de estas cosas, ¿a quién estás celebrando? ¿Le estás dando realmente gloria a Dios? ¿Sí o no? Si tú permites que tus hijos se disfracen
a quien tus hijos están celebrando. Si hay una razón para celebrar el día de hoy, sí la hay. Y es celebrar el inicio de la Reforma. Hoy estamos cumpliendo 503 años del inicio de la Reforma protestante. Del inicio de esa reforma que trajo al centro de la vida del creyente y de la iglesia la Escritura. No la tradición, no las costumbres. ¿Quieres celebrar? Celebra el hecho de que Dios hace 503 años levantó a un hombre, a muchos hombres, para que la iglesia volviera a su punto de partida, a su punto original. De eso se trata la Reforma. ¿Quieres celebrar? Bueno, celebra la Reforma. No seas imitador de costumbres paganas. No te contamines. Recordemos lo que dice la Biblia en Mateo 12:30. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 30 y ver lo que dice. Recuerda que Jesús dijo, el que no está a mi favor, está en contra mía. El que conmigo no recoge, desparrama. El Señor es claro. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. Así que no le puedes estar poniendo una velita a Dios y una velita a Satanás. Dice también la Escritura que no podemos servir a dos señores. Porque quedarás bien con uno y mal con el otro. Tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir a Dios? Sírvele total y completamente al Señor, a Dios, a Jehová. Si vas a servir a Satanás, bueno, pues sírvele. Pero no tratemos de quedar bien con uno y quedar bien con el otro. Es imposible. Por eso el Señor nos recuerda que el que no es con Él, es contra Él. El que con Él no recoge, va a desparramar. Decíamos que la Reforma protestante tuvo su origen el 31 de octubre de 1517. Un monje agustino llamado Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Gutenberg sus 95 tesis en las que cuestionaba abiertamente la venta de indulgencias. ¿Qué tiene más valor para el cristiano? ¿Salir del sincretismo o seguir las costumbres del viejo catolicismo? ¿Qué vas a celebrar? ¿El Halloween? ¿El Día de Muertos? ¿O vas a celebrar que el Señor te ha permitido salir de allí? Salir de ese sincretismo y dejar de seguir esas viejas costumbres paganas, cristianizadas entre comillas, pero siguen siendo paganas. ¿O vas a celebrar el hecho de que el Señor te dio libertad y te sacó de allí? ¿Qué hacían los druidas en esa noche? Los druidas se vestían esa noche con cueros y cabezas de animales disfrazados de fantasmas, de espíritus, de brujas. Iban por todo el vecindario recogiendo ofrendas para el dios Samaín, para brindarle su honor y sacrificios. Si los sacerdotes no quedaban conforme o no quedaban a gusto con los obsequios, ellos les hacían el trick o truco a la familia de la casa, quemándole su terreno, llevándose a la doncella, matando su ganado o poniéndoles enfermedades en la familia. Y es ahí donde se origina la frase de trick or treat, es decir, truco o treta, ¿no? Al haber recogido y reunido todas las ofrendas, los sacerdotes druidas hacían grandes fogatas ofreciendo en ellas sacrificios humanos o de animales para adorar a su Dios. Y es precisamente de ahí donde viene la palabra fogata en inglés, bonfire. Bones, que significa hueso, y fire, fuego. Fuego de huesos. Es un hecho comprobado, hermanos, que en la noche del 31 de octubre, en Estados Unidos, Francia, Irlanda y en muchos otros países, se realizan misas negras con sacrificios humanos y aún de bebés.
de todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal. Es también un dato conocido que el 31 de octubre es la fecha más importante en el calendario satanista. Hoy, la noche de Halloween, es reconocida por todos los satánicos, por los ocultistas y los seguidores de Satanás como la noche del Año Nuevo para los brujos y las brujas. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satánicos. Doreen Irwin, decíamos hace un momento, que fue una gran bruja en el oeste europeo. Dice que si supiéramos realmente lo que significa, lo que sucede, ni siquiera mencionaríamos esa palabra delante de nuestros hijos. En los Estados Unidos y otros países del mundo, es el día en que más niños desaparecen. También se han reportado numerosos crímenes de personas sin escrúpulos que esconden navajas afiladas dentro de las frutas que regalan. Hay otros que regalan caramelos envenenados para matar a los niños como sacrificio hacia Satanás. Ahora que sabes la verdad, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes las agallas y convicción para no dejarte llevar por lo que digan tus amigos, por lo que diga el comercio y demás, y participar en una fiesta que no es agradable a Dios? Si es así, dile sí a Cristo. Si es así, si tienes el deseo de realmente seguir a Cristo, párate firme y marca la diferencia, que es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Lamentablemente, hermanos, la iglesia no se fue de la iglesia madre católica, sino que solo salió a dar un paseo, pero recuerda todo lo que su madre le enseñó y lo practica con gran hipocresía, tratando de mentir o de engañar a Dios, escudándonos en textos tomados fuera de su contexto para poder formar un pretexto. Lamentablemente, aún seguimos esas viejas tradiciones que se nos enseñaron, tratando de justificarnos, tratando de mentir o de engañar a Dios. Pero recordemos que a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué vas a hacer? Tú, como creyente, tú como salvo, como redimido, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que tu familia, que tus hijos participen y lleven a casa toda esta situación cargada de espiritismo? ¿O realmente vas a tomar tu lugar como hijo de Dios y marcar la diferencia? Hay que tomar una decisión. Hoy ya no puedes decir que no tienes el conocimiento, ya lo tienes. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a ocultar? Decirle, Señor, no lo supe. ¿O vas a tomar tu lugar como cristiano verdadero y ser la luz en medio de las tinieblas? Está en ti. ¿Qué vas a hacer? Que el Señor nos bendiga. Amén.